¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Today I have no pain. Uno de las cosas que tiene nuestro cuerpo que es más delicada, incluso porque el detalle es muy pequeño, porque tiene demasiados huesos, porque hay demasiados tendones, demasiadas cositas hay en nuestras manos. Incluso cuando hablamos de cirujanos especializados, pues hay un cirujano que es especializado en manos. Y es un estudio totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos diferencia de casi todos los animales. Este pulgar que está aquí, este pulgar opuesto que está aquí. Hoy vamos a hablar acerca del cuidado y el dolor de nuestras manos con el doctor John Serpa. Bienvenido, Doc. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Esto que yo dije es así de verdad. Es tan complicado, tan delicado el tratamiento de las manos. Bueno, sí, lo es. Y como mencionaste, son articulaciones muy complejas. Nos distinguen de los otros animales, por supuesto. Nos permiten no solamente hacer las cosas necesarias en la rutina diaria, pero también tenemos sensores en los dedos, en las manos, que nos dicen la posición, nos dicen la temperatura, detectan vibración. Muy complicado y por supuesto todo lo complicado se puede complicar con problemas que pueden afectarlo. Ok, cuando hablamos de sensores, estamos hablando de nervios. Eso quiere decir De los también que nervios, correcto. sí, eso quiere decir también que nuestras manos son muy sensibles a los golpes, son muy sensibles a cualquier tipo de enfermedades que uno pueda tener. Sí, sí, porque por supuesto para poder tener tanta sensibilidad tiene que tener muchos nervios que estén Ujú. bien distribuidos y entonces o sea, mucho más que en otros lugares. Por eso podemos detectar sensaciones diferentes, detalles pequeñitos, a veces ni sin mirar ya usted sabe que está tocando, por ejemplo, una tecla en la computadora o un bolígrafo, etcétera. Oh, imagínate, las personas que tocan el piano, por ejemplo, que utilizan las manos de una forma tan magistral y que tocan sin ver absolutamente nada. Me parece que nosotros tenemos unas capacidades tremendas con nuestros dedos, con la forma de que son nuestros dedos. ¿Cómo están compuestas las manos, doctor? Usted habla estábamos hablando, o yo dije que tenía muchos tendones, también Mm, hablamos de que tiene muchos huesos, porque bueno, están los metacarpianos, bueno, el carpo, el metacarpo y los dedos y toda esa cosa correcto. que nos dicen, pero además tiene un montón de venas y de arterias. ¿Cómo está compuesta nuestra Sí, mano? cierto. Bueno, la anatomía más básica, empezamos en los huesos, como describiste, tenemos cuando se une la muñeca, lo que es el radio y el cúbito, a lo que es la base de la mano, ahí empiezan los huesitos carpianos. Los próximos son los metacarpos y terminamos con las falanges. Entre cada uno de esos hay articulaciones pequeñitas que los conectan los tendones, los ligamentos y los cartílagos que tenemos. O sea que es una serie de cosas que funcionan en conjunto con los nervios para darnos todas esas habilidades. Y que además tiene una precisión muy grande, ¿no? Eh, Definitivamente, la dexteridad eh, tiende a ser un poquito más pronunciada de un lado que del otro, y a eso es forma del sistema nervioso central en cómo se distribuye eso. La mayoría de las personas dicen que tiene ese lado dominante eh, ujú. en neurología, y la mayoría de las personas tienen el lado derecho dominante. La mayoría de las personas tienen el lado derecho dominante, por eso es que la mayoría de las personas son derechas y no zurdas, es lo que quiere. Correcto, correcto. Ok. Em, en este video que ustedes están viendo ahora mismo, allí hablamos acerca del túnel carpiano, que es como quien dice el inicio de la mano, es la conexión de la mano con el brazo. Ahora, vámonos de aquí. Estamos en el túnel carpiano, doctor, que es
un problema que tiene un montón de gente, que Sí, se les inflama el túnel carpiano. ¿Qué otras cosas, qué otras condiciones, qué otras enfermedades son regularmente las que podemos tener en las manos y que en líneas generales son las que nos hacen doler? sí. Yo los divido más o menos en la forma de enfermedades que causan los movimientos repetitivos. Uno de ellas es el túnel carpiano. También ocurren otras cosas como la tenosinovitis, que quiere decir que se traban los dedos, lo que le dicen dedos que se engatillan. Por los procesos inflamatorios, sea por una lesión o sea ya por una enfermedad inflamatoria, sea la artritis, la osteoartritis o hasta lo que le dicen la gota, puede afectar las manos. Okay. Eh, Vamos a dividir esas tres, uh -huh. porque a veces podemos confundir gota con artritis y yo no sabía que había una diferencia entre artritis y osteoartritis. ¿Me puedes explicar cuál es la diferencia entre esas tres? Sí, artritis sencillamente quiere decir inflamación de la coyuntura, ¿no? Eso es técnicamente lo que quiere decir. Pero dentro de lo que es la sombría, el umbrella de artritis, la podemos dividir en varias clasificaciones. Las más comunes es la osteoartritis, la que ocurre por el desgaste del uso diario de las articulaciones, puede ocurrir en las manos, los pies y las rodillas, muy común. La artritis reumatoidea es diferente en el sentido que es una enfermedad autoinmuno. Por ejemplo, entre ellas está el lupus, enfermedades como psoriasis, la artritis psoriática. Todas esas causan cambios inflamatorios dentro de las articulaciones porque la enfermedad es progresiva y dirigida a los espacios estos intraarticulares. Se van, como dicen, comiendo la articulación o degradando la articulación que llega al punto que se van desviando los dedos de la mano, etcétera. Se ve con mucha frecuencia en lo que son los dedos y el pulgar en particular, los afecta y desvía los dedos hacia afuera. Ok, este tipo de cosas que usted está relatando es lo que llaman enfermedades deformantes, ¿no? Que Sí, podrían terminar haciendo que incluso uno no pueda abrir la mano y ese tipo de cosas. sí, son los casos más severos que llegan a esas fases ya tan adelantadas. Por suerte hay Ujú. varios tratamientos hoy en día que tiende a prevenir eso, no en todo el mundo, pero la vida es un poco mejor, se ha hecho un poco mejor con las nuevas medicinas. Y la gota, ¿qué es la gota? La Porque gota básicamente es un tipo de artritis debido a la acumulación de cristales de ácido ácido úrico. láctico, úrico, ok. El ácido úrico que normalmente lo produce uno en el cuerpo, que también o sea, lo produce después de comer, no es parte del metabolismo y la función de los riñones, etcétera, es irlo eliminando, pero hay ciertas personas que no lo eliminan con la rapidez necesaria o que ingieren mucho en su dieta y entonces al ocurrir eso se acumula en forma de cristal en las articulaciones. Muy particular ver eso de inicio en los pies, pero también Ujú. puede ocurrir en las manos o en la rodilla, los tobillos, en cualquier articulación. Y eso, la carne roja, ¿verdad? La Tiende carne roja, todo lo que tenga un aminoácido que le dicen las purinas, pueden irse acumulando esos cristales y sí, uno lo ve en las carnes, el vino tinto, la vino cerveza, tinto. muchas cosas que uno puede consumir, incluyendo algunas medicinas que pueden también influir Subir en el ácido úrico. metabolismo. Y, es una inflamación, ¿verdad? Ya no es una deformación, sino que es una inflamación. Se le va como inflando a uno los dedos y eso. Sí, porque el acumulo de esos cristales no Ujú. solamente ocupa espacio, sino que irritan a los tejidos alrededor. Es muy Y arde incómodo. entonces. Sí, es muy incómodo y a veces se acumulan y forman hasta como una pasta. Ya esos son casos muy avanzados, con lo que dicen tofos de la gota. Pero son ¿Ok? esos casos ya un poquito más avanzados. Lo típico que uno ve es dolor en el dedo gordo, inflamación, enrojecimiento por unos cuantos días, en lo que toman las medicinas para eliminar el ácido úrico. Y mucha agua para Y ayudar a agua los ayuda riñones a... a sacar, sí.
Claro, hay que ayudar a los riñones. Ok, entonces tenemos esas tres condiciones que son las más comunes dentro de nuestra mano. La artritis reumatoidea, perdón, la artritis, ¿cómo que digo? ¿Qué? Osteoartritis, osteoartritis, Osteoartritis artritis reumatoidea. y la Hablamos gota. de la gota como una posible artritis también. Y los Ujú. problemas que tenemos ya de los tendones. Hay unos cuantos que vienen a la oficina con frecuencia, que lo que nosotros vemos. Mencioné el dedo que se engatilla. Es que normalmente los tendones, cuando uno le da la orden de que hay que cerrar, por ejemplo, la mano, esos tendones cierran, o sea, alan a los dedos. Cuando se van Ok, inflamando esos tractos, esos tendones no puedes hacen doblarlo. como una sinovitis, una tenosinovitis, se van trabando y es difícil volverlo a extender. Es más, Nosotros incluso uno ofrecemos tiene que muchos agarrarse los tratamientos. dedos y todo. Hay personas que se le queda trabado y es terrible. Eh, por suerte, las inyecciones que desinflaman esos tendones son muy efectivas y, por supuesto, cuando es demasiado, también hay la cirugía para limpiar los tendones. Ok. Eh, ajá. El uso continuado de las manos, cuando es demasiado. Por ejemplo, la gente que trabaja en una factoría haciendo cosas pequeñas, Sí, pequeñitas, trabajando con cosas pequeñitas. La gente que ya esto no existe, pero de todas formas igual nosotros utilizamos la computadora. Las computadoras son mucho más suaves, pero cuando se utilizaba la máquina de escribir con las teclas duras, oh, sí, eh, sí, había muchísimas lesiones. ¿Cuáles son las lesiones? Ah, bueno, y empieza a dolerle a uno la punta de los dedos sí, con el sí, tecleo. por Sí, supuesto. cuéntame un poquito acerca de las lesiones un poco más mecánicas que podemos Mm. tener en las manos y cómo es el tratamiento básico para iniciar. Sí, los tratamientos básicos cuando se engatillan los dedos, por ejemplo, serían depositar un poquito de medicina desinflamatoria o cortisona dentro de los espacios donde pasan esos tendones. Okay. Existen también O sea, que hay que las... ir al médico. Cuando se engatilla, de- uno debería ir al médico. Debes de ir para tratar de primero aliviar eso y poder usar la mano como se debe. Debes de ir también y que le tomen, le hagan ciertas pruebas, asegurar que no estás desarrollando, por ejemplo, una cosa que se ve con frecuencia, la tenosinovitis de Quervain se llama, que es la que ocurre en los tendones del lado del pulgar, y otra que engatilla los dedos, así, casi siempre son estos, el último y el penúltimo, y eso se llama la contractura de Dupuytren. No sé si se acuerda del famoso eh, jugador de fútbol americano, John Elway, que le ocurrió eso y fue uno de los primeros donde utilizaron las inyecciones que disuelven el colágeno ese excesivo que se acumula ahí en la mano. Le hicieron esos tratamientos que son en unas inyecciones en vez de la cirugía correctiva. Ok, sí, sí, siempre han tratado de que no se tenga que hacer la cirugía con los atletas porque, bueno, pues Ajá, se pierde mucho tiempo. Sobre todo en el fútbol americano, en donde lo que se juegan son básicamente, si no pasas a postemporada, 16 partidos nada más. Entonces, perderte 5 partidos es perderte un tercio de la temporada. Es una ajá. locura, ¿no? La cantidad de juegos. Bueno, ok. Entonces, para la gente que trabaja y con cosas pequeñas, factoría, Mm, tengo que meter cositas pequeñas en una bolsita y eso hace que tenga que hacer mucho movimiento con los dedos y al final a mí me terminan doliendo las manos y siempre tengo dolores de manos, etcétera, etcétera. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el tratamiento primario antes mm. de ir al médico o cuándo debo decidir, no, espérate, ya esto Yeah. no es de estarme echando cremita? ¿Cómo funciona? Bueno, muchas personas tratan de acomodar el trabajo, no siempre es posible acomodar el trabajo para que hagan ciertas pausas y permitir que hagan buena circulación, hacer otros movimientos, porque el truquito ahí es el movimiento repetitivo, algo que uno hace eh, todos los días por varias horas va a ir afectando las coyunturas y los tendones también. Muy común que cause túnel carpiano, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, tratar de no caer en el gancho de tener el mismo movimiento continuamente. Cuando eso no se puede, hablamos de desinflamar con las pastillas que Ujú. desinflaman y un poco de terapia, los fomentos calor, frío, diferentes formas de mantener
no solamente la circulación, pero los otros movimientos también. Ok. Y Y el frío desinflama siempre, ¿no? ayuda a bajar la inflamación, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya ustedes saben, ¿no? Esta es la primera etapa, ¿no? Frío, calor, un poquito de cremitas y eso para tratar de ayudar. Ahora, ¿cuándo debo yo tomar la decisión? Oye, no, ya esto es de ir al médico. Sí, bueno, cuando ve que las cosas de menor grado ya no están dando el resultado que uno desea, se encuentra que estás tomando las medicinas desinflamatorias todos los días, que Ujú. tampoco es bueno, ya es momento de investigar, ver qué tipo de lesiones que tiene en las manos, ver qué tipo de tratamientos hay disponibles o qué referidos necesita. Típicamente uno ve al médico primario, los especialistas del dolor rápidamente pueden evaluar lo que está sucediendo en las manos ya por la forma, quizás hacer una radiografía y encaminar al paciente en el tratamiento apropiado, sea Cuando, terapia, sea... cuando, Uh-huh. ajá, cuando usted dice que tomar inflamatorios todos los días no es bueno, Uh-huh. ¿a qué se refiere, doctor, específicamente? Porque Bueno, las hay mucha gente que medicinas, se automedica, ¿no? Hay mucha gente que se sí, automedica. sí, todas las medicinas desinflamatorias, lo que decimos nosotros NSAIDs en inglés, que son los no esteroidales, tienen los siguientes efectos secundarios muy comunes. Irritación gástrica, pueden llegar a llevar a uno hasta hacer una úlcera péptica, o sea, gástrica, que puede ser una emergencia, ulceraciones. Segundo, aumentan la presión de la persona cuando uno lo toma por mucho tiempo, eh, afectan los riñones, que es el órgano necesario para eliminarlos, y entonces puede uno caer en una situación ya donde los efectos secundarios son peor que el poco alivio que le están dando, ¿no? Esas son las cosas más básicas. Todas Ok. esas medicinas tienen también, incluyendo, con excepción de la aspirina, todos tienen, donde dicen en el paquetico ese que da la información, dan lo que dicen el black box, tiene una cajita negra. Eso que nadie le dice a usted. Sí, sí, que estas medicinas pueden aumentar la incidencia de lo que son los strokes hemorrágicos, y Ujú. puede también subir la incidencia del infarto del miocardio, o sea, heart attack. Oh, wow. O sea que Sí, puede ocasionar serios inconvenientes. Por eso es que a veces uno tiene que hacer siempre esa acotación, doctor, de que no se sí, automediquen, porque a veces uno dice, no, hombre, pero si eso lo que es un antiinflamatorio, a mí sí, me no es duelen las nada, no es rodillas, nada. me duele aquí, ay, me duele el cuello, me voy a tomar, no sé, ¿cuál es el más común? Diclofenac. Este, voy a tomarme unos diclofenac. No, ya va, espérate, eso no funciona así, hermano. Sí, Eso puede ocasionar problemas de mayor envergadura posteriormente, ¿verdad, doctor? claro, claro, claro. Y además eso tienen unos lapsos cortos en los cuales hay que estar revisando, además, porque eso no se Claro, puede tomar a entonces, largo plazo. exacto. Entonces lo que nosotros hacemos es básicamente hacer esa evaluación, ver al Ujú. paciente, encaminarlo en quizás un tratamiento diferente que sea un poco menos dañino y explicarle bien qué es lo que hay que hacer paso por paso. Si las cosas no van mejorando, sería algo que necesita inyecciones, sería algo que necesita más terapia específica, eh, hasta cirugía, por supuesto. ¿No? Y que las terapias en el caso de la mano son muy necesarias porque Muy la mano necesaria. tiene tantos movimientos que uno mismo no sabe la cantidad de movimientos que hacen sus dedos y que un terapeuta pues conoce muchísimo más, ¿no? Cómo hacer que regrese toda la movilidad de la mano, porque la movilidad de la mano es de verdad compleja, Claro, ¿no? la pérdida de función es lo primario que hay que evitar, ¿no? Que uno no Claro. pierda función de unas articulaciones tan importantes del cuerpo. Correcto. ¿Qué otra cosa podríamos hablar de la mano, doctor? Además Bueno, de todo lo que ya nos ha dicho. básicamente, ¿qué otras cosas podemos hablar? Las neuropatías que ocurren en los pies por la diabetes o otras enfermedades, la falta de circulación a las manos, como ocurre con el fenómeno de Raynaud, o en los fumadores también, que nos disminuye la circulación. Son problemas que se tratan y son más difíciles de tratar porque son nervios pequeños, finos, eh, pero todo tiene su solución, por supuesto. Ok. Entonces, y esas son cosas un poco más delicadas que sí se debería, o sea,
bueno, en principio uno no puede diagnosticarla, uno no sabe de qué se trata sino hasta que va al médico, ¿no? Correcto, correcto. Ahí es donde tenemos que buscarle el diagnóstico correcto y el tratamiento menos dañino, más efectuoso, etcétera. ¿Qué opciones hay? Habíamos hablado de los nervios y bueno, eso también tiene que ver mucho con las uñas, ¿no? Porque a veces uno se golpea las uñas y esas cosas y también los dolores son muy, muy, muy fuertes, ¿no? Cuando pasa cualquier cosa en la punta de los dedos y esas cosas. Eh, Pérdida de uñas, ese tipo de cosas con golpes y esas pequeñas cuestiones. ¿Cómo debe tratarse eso, doctor? Porque a veces la gente agarra y dice, no, yo me voy a sacar la uña. O sea, nosotros tenemos una idea de que somos unos médicos chiquitos muy grandes. A veces es necesario, pero eso hay que evaluarlo. Todos los casos son diferentes. Si es que se ha levantado parcialmente la uña, se puede salvar mientras que no haya infección, etcétera. A veces el problema es infección y hay que tomar los pasos necesarios, o sea, antibióticos, fomentos, o sea, curar el área. Eh, ¿Ok? sí, varía bastante. Eso definitivamente lo tiene que ver en persona el médico y determinar cómo proceder. Ok, entonces esto son cosas médicas, porque uno no lo piensa, uno dice, nada, yo tengo... En estos días yo estaba viendo una serie de televisión y se me ocurrió hacer esta pregunta, doctor. A alguien le iban a hacer le iban a dar unos pulmones, le iban a hacer ¿cómo se llama? Una donación de pulmones y tenía un uñero infectado Sí, y no se lo podían dar porque la infección en el uñero hacía que fuese imposible que pudiera obtenerse los pulmones de una manera adecuada. ¿Hasta eso llega? bueno, siempre se buscan las condiciones ideales para algo tan sensitivo como un trasplante, ¿no? Ok. Y si es una infección que puede ser, o sea, que puede afectar el cuerpo entero o entrar en la circulación, pudiera afectar el trasplante. Es lo que están Wow. pensando. Ahora, los detalles de eso No, no, no por sé. supuesto, por supuesto. Además es que es ficción, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención el que Sí. no le pudieran hacer, que no lo pudieran hacer. Mis queridos amigos, así llegamos al final de este programa. Recuerden que la cita con el doctor Serpa es aquí, en este lugar, 305-698-9077. Allí él los atiende a ustedes así, igualito como la atención de él es igualito a como está hablando con nosotros, te explica de esa misma manera, con esa misma calma, paciencia que él tiene dos locaciones, una está en Hialeah, la otra está allá en South Miami. Y si quieres hacernos preguntas, haznos preguntas aquí. En el próximo video te las contestamos. Gracias, Doc. Adiós y gracias. Gracias. Recuerda, 698-9077, el teléfono para comunicarte con el doctor John Serpa, especialista en el tratamiento del dolor. Porque a veces tú tienes algún tipo de condición o enfermedad y es bueno que venga alguien y te la cure, pero la parte del dolor normalmente la dejan como a medias la mayoría de los especialistas. ¿Por qué? Porque bueno, porque yo estoy pendiente de ver cómo te curo lo que yo conozco, pero yo no soy especialista en el dolor. Pues bueno, búscate un especialista en el dolor porque sabes que la mayoría de las condiciones, el gran problema que tienen es que duelen. Nos vemos. Chao. ¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain.